Hola a todos y gracias por estar aquí. Hoy estamos con Diego Moscoso. Él salió de la Universidad de Zamorano, fue speaker de TechX y ahora es fundador de Croc, cuyo emprendimiento brinda métodos y herramientas a las personas para iniciar sus huertos en casa y estar más conectados con la naturaleza. Diego, mil gracias por tu tiempo. Hola, Ale, ¿cómo estás? Gracias a ti más bien por la invitación. No, pues encantado. Siempre es un placer charlar contigo, Diego. Eh, a ver, empezamos contando qué estás haciendo ahora y qué es Croc. A ver, Crack es un emprendimiento que le da a la gente herramientas, metodologías, para que empiecen a ser más responsables con el ambiente en casa, ¿no? Siempre que uno empieza a ser responsable con el ambiente, indirectamente empieza a mejorar su salud también. Porque estamos acostumbrados a creer que los humanos están separados de la naturaleza, pero los humanos somos naturaleza. Entonces, si tú empiezas a beneficiar a la naturaleza, también vas a empezar a mejorar tu salud porque eres naturaleza, ¿no? Entonces, lo que se hace es enseñar a la gente o instalar en las casas de la gente huertos, composteras que no huelen, para que empiecen a tratar su basura, para que empiecen a cultivar ciertos alimentos, ciertas hortalizas para comer más fresco, con más nutrientes y empieza a mejorar su salud también, aparte de darle los beneficios al medio ambiente. Ok, clarísimo entonces. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo, uno de los intereses más grandes va en sembrar tus propios alimentos. Yo creo que ahora muchas personas deben estar pensando, sería genial que aquí tuviera mi tomate o mi verdura o mi fruta o lo que sea, ¿no? Y creo que ahora hay un interés más grande. ¿Se puede hacer esto? ¿Cómo se empieza este viaje? A ver, la naturaleza y los cultivos son bien dadivosos, no son cosa de otro mundo, ¿no? Se puede hacer, se puede sembrar en el balcón, en el jardín. Si no tienes espacios en exteriores, también se puede sembrar adentro. Yo les puedo mostrar en un ratito, si quieren, las plantas que tengo adentro cultivando, pero sí hay que tener en cuenta ciertos factores, ¿no? Obviamente es bien difícil cultivar el 100% de tus vegetales. Para eso necesitas una extensión bastante grande. Pero no es el objetivo. El objetivo es ser más resiliente. Es en casos de crisis o de emergencias sanitarias poder cultivar gran parte o una parte de lo que vas a consumir en la semana para que no tengas que salir. Los alimentos que son frescos, hechos en casa, son normalmente el doble de nutritivos que, un, que una hortaliza que viene del mercado, porque en todo el proceso de cosecha hasta que llega al mercado, ese producto pierde la mitad de sus nutrientes, más o menos, ¿no? Estás comiendo fresco, estás comiendo mejor, estás en contacto con la naturaleza, uno al tocar tierra fértil, está metiendo a su cuerpo microorganismos que suben las defensas, que son antidepresivas, que evitan enfermedades estomacales y hay un montón de beneficios extra, aparte de que estás dándote la satisfacción de ver una planta que estás cuidando crecer y poder alimentarte de ella. Qué genial. Sí, me imagino, nunca lo he hecho, pero sí me interesa bastante y también por eso te quería hablar. Y antes de entrar a lo que creo que a la mayoría que está escuchando le interesa de cómo se empieza a hacer y ciertas preguntas al respecto, te quería preguntar a ti, Diego, viendo esta situación actual de una pandemia y siendo tú que eres experto en la naturaleza y viendo, ¿qué opinas primero de la situación en general y cómo crees que va a ser el mundo después de todo esto que estamos viviendo? A ver, yo creo que para empezar no va a ser la primera cuarentena, o sea, y ni la última, ¿no? Yo creo que esto va a empezar por lo menos con el coronavirus, si es que ojalá no aparezcan otros brotes, porque estos brotes no solo tienen que ver con que alguien haya comido un animal silvestre que haya tenido el virus, esto tiene que ver mucho también con el avance de la frontera agrícola, ¿no? La deforestación. Muchas de estas pandemias están escondidas en la naturaleza y como se está reduciendo el espacio que tiene la naturaleza para quedarse ahí, todos los organismos tienen que encontrar la forma para salir y empiezan a salir a las ciudades, ¿no? Los virus, las bacterias empiezan a adaptarse y al adaptarse empiezan a contagiar humanos, ¿no? Entonces, yo creo que
por lo menos con el coronavirus, sí se van a apaciguar las cosas, va a terminar la cuarentena, pero van a volver a haber brotes. Y va a ser una serie de cuarentenas por las cuales vamos a pasar. Ojalá no aparezcan otros brotes parecidos al coronavirus, pero ya hay que tomar en cuenta, o por lo menos hay que estar listos de que este evento se va a repetir. Hay que estar listos para eso. Y la mejor forma de estar listos es, aparte de, bueno, adaptarse a trabajar en casa, buscar las formas de seguir generando ingresos desde casa y demás, es alimentarse bien, es tener las defensas altas, es tener la salud mental alta, o sea, en buen estado. Eh, Esperemos que se resuelva más rápido que tarde, pero yo sinceramente creo que van a haber más brotes parecidos. Sí, es lo más probable. Y bueno, me gusta lo que dices que es cosa de que nosotros estamos entrando a la naturaleza y creo que eso a veces no se entiende, ¿no? Creo que se echa la culpa mucho a un grupo de personas en específico, pero viendo la historia, las pandemias han salido de todo tipo de ciudad, de Europa, de Estados Unidos incluso. Entonces, me parece muy bueno resaltarlo. Gracias por haberlo mencionado. Y ahora sí, Diego, las preguntas que las personas estaban haciendo, y una de las que he visto más recurrente es específicamente La Paz. ¿Qué se puede cultivar en La Paz? Y específicamente un amigo en común, Alejandro Bolívar, decía, no quiere comer solo chuño y haba. A ver, es una cosa con la que yo también he batallado al principio, ¿no? Porque yo he salido, o sea, yo estudio agricultura y ahí te enseñan, ¿no? Los pisos, la altura del lugar influye. La ventaja de La Paz es que está en un microclima. ¿Qué quiere decir eso? Las condiciones geográficas de La Paz, el aspecto de la tierra, en la hollada en la que se encuentra, el bosque nuboso que está cuesta abajo, son los yungas, el bosque seco que está hacia el otro lado, más el altiplano, más los cerros, hacen que La Paz no se comporte como un lugar que está a 3.600 metros. Entonces, en teoría, no debería crecer nada más que papa y haba, pero crece todo. Pueden cultivar todo con algunas excepciones. Hay plantas que son muy tropicales que obviamente no van a crecer. En La Paz no vas a hacer crecer una piña. El tomate es un poco difícil porque es más tropical también, pero la gran mayoría de vegetales que comemos día a día, zanahorias, cebollas, lechugas, rábanos, repollos, todo crece, no hay problema. Ok, entonces una pregunta ahí para seguir. ¿Tienes que tener cuidados especiales? ¿Tienes que hacer que tu departamento tenga ciertas especificaciones o en general toda La Paz está dentro de este microclima? En ¿Tú general, consideras? toda La Paz está dentro del microclima, exceptuando la franja que está más arriba, ¿no? Que ya está colindando con el alto. Ese lugar sí es Ok, muy frío. Porque, ¿cuál es el problema? A ver, explicándoles un poco cómo funciona la fisiología de las plantas. En el día no hay problema, el problema es en la noche. Cuando la temperatura baja mucho en la noche, ahí es donde mueren las plantas. Sus tejidos se enfrían demasiado, se rompen las células y empieza a morirse la planta. Entonces, arriba, cerca al alto, sí, la temperatura en la noche baja mucho. Si la temperatura baja de 3 grados centígrados o más durante mucho tiempo, las plantas mueren, en la mayoría, ¿no? En La Paz es raro que bajemos a cero, en invierno, digamos, bajamos a 0 grados, un poco menos, pero es por periodos cortitos. Entonces, la mayoría de los cultivos no llegan a dañarse. Sí hay algunos, la albahaca, por ejemplo, igual tiene que estar adentro o tiene que estar protegida, como el tomate, pero la lechuga, las otras aromáticas, no pasa nada. Incluso hay algunas hortalizas, sobre todo las hortalizas que son de raíz o de bulbo, o sea, cebollas, rábanos, zanahorias, están adaptadas a soportar frío. Entonces no se queman, no se mueren, no pasa nada. interesante saber esto. Yo no sabía del microclima de La Paz. Qué genial, qué suerte que tenemos. Más bien se puede Sí. hacer estas cosas. Y otra pregunta recurrente, pero es el espacio. En una ciudad como La Paz o cualquier otra ciudad más desarrollada hay mucho departamento, ¿no? Y la mayoría de las personas viven en departamento. Y
las preocupaciones ahí son dos, creo. Una es la luz y el otro es el espacio. Sí. Puedes hacer crecer vegetales desde una macetita de 10 centímetros de ancho por 10 de profundo. O sea, ahí te entra una lechuga, no pasa nada. Hasta macetas más grandes. Puedes usar macetas, ¿no? El espacio no es realmente un impedimento. En la misma maceta en la que tienes tu plantita, tu florcita, no sé, la que te guste ahí en tu casa, lo más probable es que puedas también cultivar una hortaliza. Depende. Hay hortalizas que necesitan más espacio, o sea, macetas de, por ejemplo, 40 centímetros de profundidad, como, no sé, el tomate es uno, la zanahoria, eh, el repollo, pero la mayoría, las lechugas, los rábanos, pueden crecer en macetitas súper chiquitas, no hay problema. Obviamente no vas a poner muchas, vas a poner una lechuga en una maceta pequeña o 3 rábanos, pero se puede. Y respecto a la otra preocupación de la luz, eh, sí hay que tener suerte un poco en los departamentos, porque uno no compra su departamento pensando ¿No? mucho, no ve en cuánto sol le entra. Claro, si ya tienes el chip de poder cultivarlo en tu casa, sí lo vas a hacer. En La Paz, les voy a hablar específicamente de La Paz, del hemisferio sur también en general. eh, si tu ventana da al norte, vas a recibir luz todo el día, exceptuando en los meses de noviembre a enero, porque el sol, claro, el sol va girando a través del año, se va moviendo, y en noviembre, enero, digamos, octubre en algunos casos, va a estar atrás de la ventana que da al norte, ¿no? Entonces, durante unos 2, 3 meses no le va a dar sol, pero el resto del año sí, y durante todo el día. Obviamente hay que ver que no hay edificios tapando, cerros tapando, nada de eso, con tal de que a una planta le lleguen 3 horas de luz del sol directa, va a crecer. Solo necesita 3 horas. Mejor si es más, no hay un máximo de horas, ¿no? No sé si tu ventana o el lugar donde vas a poner tus plantas da al este, le va a dar luz toda la mañana. Si da al oeste, le va a dar luz toda la tarde. Si da al sur, chao ventana, no funciona, rapaz, ¿no? Le va a dar luz durante 2 meses, nada más, a fin de año, pero en 2 meses lo único que puedes cultivar son rábanos, digamos. Lo demás tarda 3, 4 meses. Entonces, las ventanas que dan al sur no valen la pena. La regla de oro es esa, cuenten cuántas horas le da de luz a la ventana, al lugar, mínimo 3 horas, y si da mínimo 3 horas, pueden cultivar. Ya, y ahí se me ocurre de entrada una pregunta. Entonces, si no tengo luz de sol, básicamente, en Ujú. general, no puedo cultivar. Se pueden cultivar microgreens, se llama, ¿no? Bueno, y tal vez tú allá en Canadá ya conoces, has visto las bandejitas de microgreens, no sé. Sí, sí. ¿Qué es el microgreen? Es Se un nos han muerto, cultivo, pero adelante, se ah, dice. es un microgreen, es, bueno, es una bandejita, es una macetita súper chiquita, o sea, por eso son más bandejas, ¿no? Son alargadas, porque no necesitan mucha profundidad. ¿Qué se hace? Se pone la semilla de cierto cultivo y no se lo deja crecer, o sea, se lo deja crecer 3 semanas nada más, que germine, que crezca 3 semanas, y a las 3 semanas se corta y eso se come mezclado en una ensalada, pero son las hojitas. Por ejemplo, se pueden hacer microgreens de plantas que ni se imagina, ¿no? De semillas de girasol, por ejemplo, se cortan las hojitas del girasol. Se puede hacer lo mismo con las que sí te comes, ¿no? Con lechuga, con rúcula, con albahaca, con por ejemplo, las hojas del rábano también se pueden comer, puedes hacer microgreens de rábano. Entonces, cuando no tienes luz, puedes hacer bandejitas de microgreens. Ventajas y desventajas. Bueno, ventajas, obviamente, empiezas a cultivar sin tener sol. Desventajas es un poco más caro porque tus semillas no las vas a hacer rendir bien, ¿no? Vas a tener que poner hartas semillas para que cubran la bandeja y cortar las hojitas. Entonces vas a usar, no sé, 4 veces más semillas que cuando cultivas el cultivo hasta que crezca entero, que necesitas menos semillas por ahí porque va a ser más grande el Mm, cultivo, ¿no? Pero es una opción, es una opción. Y la ventaja de los microgreens es que tienen los nutrientes súper concentrados. No te van a llenar la panza, pero te vas a llenar de minerales, de antioxidantes, porque las plantas cuando están chiquitas en sus hojas tienen hartísimos nutrientes y vitaminas súper concentradas.
Y otra pregunta, ¿qué es un microgreen? ¿Cuáles son ejemplos de microgreens? O sea, son hojas, son hojitas. Ajá. Y mencionabas las de girasol, ¿no? Pero ¿qué Sí, otras cosas más podrías hacer? digamos, la de girasol es la más rara, pero cualquier otro cultivo que te puedas comer en el mercado lo puedes hacer microgreen. O sea, puede ser microgreens Mm, de lechugas, puede ser microgreen de repollos, puede ser microgreens de rábanos, pero en lugar de comerte el bulbito, te vas a comer las hojas. Puede ser microgreens de cebollas, que te comes la hoja también, que tiene aroma a cebolla. Puedes hacer microgreens de lo que se te ocurra que se pueda comer en el mercado, que puedas conseguir en el mercado, ¿no? Digamos que el tomate, no, porque la hoja es bien fea. eh, pero igual, sí, o sea, buscan en internet si se puede hacer microgreen de, no sé, de alguna plantita que les guste y ahí les va a decir no o les va a decir sí, o sea, no es ciencia, no es ciencia de así, no es imposible. ciencia imposible. Ok, perfecto. Y ahora yo tengo una pregunta personal. Hemos tenido esa experiencia de comprar macetitas, que ya estaba ahí la plantita como que creciendo y demás, pero no puede estar afuera porque hace menos 25 grados, creo. Y adentro, según nosotros, la calefacción ha tenido un impacto degradante en la plantita, pero no estamos seguros. Entonces te quería preguntar, ¿la calefacción puede afectar en estos casos? Depende a cuánto estaba tu calefacción y qué plantita era. No me acuerdo y estamos como a 20 y algo grados, creo. Ya, es que depende del cultivo también, ¿no ve? Em, Hay cultivos que son susceptibles al calor y normalmente a 25 grados para algunos cultivos puede ser el límite de calor o puede estar pasado de calor, ¿no? Em, y no te puedo decir qué cultivos porque también depende de la variedad del cultivo. Por ejemplo, hay zanahorias de calor, hay zanahorias de frío, hay, claro, hay lechugas que están, la variedad aguanta hasta 27 grados, hay otras lechugas de otra variedad que solo aguantan hasta 23, o sea, no te puedo decir cuál, pero puede haber jugado algún factor, puede haber sido. Es súper interesante por lo que me dices que al parecer hay varias opciones, ¿no? No es solo un tipo de lechuga y solo ese, pero hay y te puedes mover en distintas formas. Eso de Sí, microgreen estoy aprendiendo ahorita recién contigo. Pero qué genial. Y ahora pasando un poco más fuera de La Paz, digamos en Cochabamba o en Santa Cruz, sí. cómo es el ambiente ahí? Es mejor? ¿Es peor? Cochabamba es mejor, Cochabamba es ideal para hortalizas, es súper buen clima. En Cochabamba realmente pueden cultivar en cuanto a hortalizas lo que quieran y en cuanto a frutas, mucha más variedad que en La Paz, ¿no? En La Paz, frutas, solo lo que son frutillas, moras, frambuesas, más allá es difícil. En Cochabamba les da todo porque la ventaja de Cochabamba es que está en una temperatura bien agradable para la mayoría de las plantas, ¿no? Santa Cruz es más complicado y es muy caliente. Entonces, en Santa Cruz hay que buscarse plantas más tropicales, tomates, piñas, hay variedades de zanahoria, perdón, de cebolla más tropicales, podrían encontrarse con alguna de esas. Em, Frutos, no sé, se pueden hacer, y en Santa Cruz yo creo que es una buena idea, se pueden hacer, por ejemplo, frutales en maceta, ¿no? Voy a tener tu arbolito dentro de tu departamento de lo que sea, no sé, ornamental. Se Ujú. puede también poner un frutal y se lo va podando. Es chiquitito, no crece así enorme y te da tus, no sé, pues 25 naranjas al año, pero ya te da, ¿no ve? Este, o sea, en Santa Cruz habría que experimentar más con eso, porque sí es muy caliente para las lechugas, Santa Cruz, imposible. Para cualquier cultivo de hoja, hortaliza de hoja, es bien difícil, es bien caliente. Habría que enfocarse más a tomates o hortalizas de fruto y árboles frutales chiquititos, podados, ¿no? Ah, ya, genial, genial, genial información. Y otra que me hacían es fumigar. O sea, una vez que, digamos, ya empiezo en esto, empiezo a hacer mis macetas y encuentro el tipo de zanahoria o de fruta que es mejor para mi clima, ¿qué cuidados tengo que hacer? Creo que esa es la pregunta en general. Más específico, Sí. tengo que fumigarlos, pero en general, ¿qué cuidados tengo que tener?
Si llegas al punto en el que tienes que fumigar, estás haciendo algo mal. No hay que llegar a eso. Eh, a ver, en ningún bosque natural, a ver, todos los cultivos que comemos han sido domesticados de algún bosque, ¿no? Han sido sacados de la naturaleza, o no de algún bosque, pero no sé, de alguna pradera, de algún lugar natural. Pueden vivir solos, pero necesitan condiciones. La clave está en imitar lo más posible las condiciones a su ecosistema natural para que no se enfermen. Si se enferman, estamos haciendo algo mal. ¿Qué podemos estar haciendo mal? Mucha agua, por ejemplo. ¿Qué podemos estar haciendo mal? Poca agua. ¿Qué podemos estar haciendo mal? Un sustrato, un suelo mal preparado. Si empiezan a salirle hongos a la planta, si empiezan a salirle bacterias, se empieza a pudrir, es porque no está en sus condiciones. Y normalmente eso tiene que ver con bueno, la temperatura, obviamente, pero mucho más allá de la temperatura, el suelo, los microorganismos. Hay la creencia de que el suelo para la planta es un lugar donde se agarra y chupa nutrientes. Ujú. El suelo, la planta no puede chupar nutrientes del suelo. La planta necesita un intermediario, que son los microorganismos que viven en el suelo. El suelo es un ser vivo. Tiene más microorganismos que nada en el mundo. Y si esos microorganismos no están saludables o no hay microorganismos porque fumigamos, porque al fumigar la planta también estás matando microorganismos, esos microorganismos agarran los minerales del suelo y se lo dan a la planta y además la cuidan a la planta de enfermedades, porque más hay otra creencia errónea. Hay una guerra contra los microorganismos, ¿no? Eh, Estos jabones, claro, ahora hay que usar los jabones matabacterias, pero que son tan populares, en caso de que no estuviésemos en pandemia, utilizar un jabón que mata bacterias día a día es contraproducente. ¿Por qué? Solo el 5% de las bacterias en el suelo y el 7% de las bacterias en humanos es dañina. El otro 90 y pico por ciento de bacterias nos cuidan a nosotros, o cuidan al suelo, o cuidan a la planta. Si te pones un jabón antibacterial, que ahora hay que usarlo, no me entienda mal, pero en condiciones normales, si lo usas día a día, sí estás matando el 5% malo, pero estás matando el 95% bueno también, y más bien te vuelves más susceptible a enfermedades porque siempre el 5% malo es mucho más capaz de regenerarse que el bueno. Si te pones antibacterial, mataste todo, el primero en colonizar de nuevo tu piel o tus manos van a ser los malos, los patógenos, y después van a venir los buenos. Pasa lo mismo en el suelo. Si tú fumigas, vas a matar todo. Los primeros en resurgir van a ser los que causan enfermedades. Entonces, si tienes una enfermedad, fumigas, se va a ir la enfermedad, pero la enfermedad va a volver cuando dejes de fumigar, al tiro. Entonces, no hay que fumigar, hay que preparar bien el suelo, hay que mantenerlo bien húmedo, pensando en alimentar a los microorganismos. El abono que se eche o el compost o la materia orgánica que se eche tiene que servir de alimento para los microorganismos para tener bien a los microorganismos. Y los microorganismos en el suelo se van a encargar de cuidar a la planta, ¿no? Cuando hablamos de insectos es diferente, pero los insectos solo vienen cuando se cultiva en extensiones enormes, que no pasa en la agricultura urbana. Puede que estando adentro aparezcan pulgones, algún insecto que, claro, porque tampoco hay el depredador del insecto, se pueda reproducir bien si estás produciendo en interiores, pero eso es fácil. Normalmente para cualquier bichito malo que aparezca, con un poco de agua con jabón en barra, se pone a las hojas y el bichito muere. O sea, no se necesita mucho cuidado realmente. Es regar bien las plantas, que no les falte agua, que no les sobre agua tampoco. Y si sale algún bichito, agua con jabón de barra, que no tenga mucho olor el jabón y listo. Ok, ok. Entonces, básicamente hay que tener como que en un ciclo, ¿no? Tienes que estar el suelo bien fértil y demás. Y ahora lo que me pregunto es, ¿cómo consigo este suelo? Y otra pregunta, en realidad, la más grande. Ok, me has convencido, Diego. Quiero empezar a cultivar, sea lo que sea, microgreens o en maceta, afuera, lechugas o adentro, cualquier cosa. Quiero empezar. ¿Qué hago? A ver, lo primero es conseguir el suelo. Yo sé que ahorita es difícil, ¿ya? Preparar el suelo.
em, se puede trabajar con suelo del cerro, digamos, por mientras. Ir a sacar un poquito el suelo de tierra de la calle y empezar. Para empezar, nada más hay que animarse, ¿no? Y si quieren más consejos, pueden visitar mis páginas, mis redes y demás. Ahí pongo hartos consejos. Estoy subiendo videos que expanden mucho más de lo que les hablo ahora, los temas, cada uno de los temas. Eh, Damos asesorías. Claro, ahorita ustedes tienen que ponerse a contar cuántas horas está el sol en la ventana. Pero una vez acá de la cuarentena, si quieren saber con certeza, nosotros tenemos software y programas que, o sea, vamos a su casa, medimos la ventana, vemos la posición y demás, y les proyectamos día a día cuántas horas. O sea, en cualquier día del año les podemos decir cuántas horas les van a entrar, si tienen que cambiar de lugar las macetas, así, en qué fecha, etcétera. Pero si quieren empezar ya, empiecen con lo que tengan. Vayan a conseguir tierra del cerro, no va a ser la tierra más fértil, no va a ser la mejor, pero úsenla, empiecen, no es que no va a dar nada, tal vez los cultivos no van a crecer también, pero van a crecer. Si no tienen semillas, porque hay que conseguir semillas, justamente esta semana voy a subir un video de cómo rescatar cosas que hay en el mercado para reproducirlas, para que empiecen a crecer en tu maceta, ¿no? Eh, Hay que empezar con lo que uno tiene, que no sea una excusa, ay, es que no tengo tierra, es que no tengo semillas o no tengo maceta. Puedes cortar una botella y hacerla de maceta por mientras, ¿no? Empiecen con lo que tengan. Y si tienen preguntas, en mis redes, bueno, la página de Facebook se llama CROAC, CROAK, es una ranita el signo, el logo. Y ahí hay dos grupos. Hay uno de Huertos Urbanos y Escolares Bolivia, busquen en Facebook, Huertos Urbanos y Escolares Bolivia, y otro del Hombre y Compostaje Bolivia. Únanse a esos grupos, ya son comunidades formadas de horticultores que postean su progreso o gente nueva postea sus preguntas y la misma comunidad les responde, ¿no? Entonces realmente no hay excusas. Si creen que les falta información, únanse a los grupos, pongan preguntas y la comunidad se va a encargar de ayudarles. Genial, genial. Yo voy a poner el link de tu Facebook y también tu perfil personal. Quizás te puedan escribir. Sé que Sí, no siempre tienes tiempo, pero estoy seguro que cuando puedas vas a intentar. Y has hablado del tema de las restricciones de ahora. Y sí, es muy difícil. Hacer muchas cosas ahora es muy difícil. Y te voy a preguntar en un ratito qué es lo que tú estás haciendo tú en este tiempo que ahora tienes. Pero te quería preguntar, ¿cómo ves? ¿Qué crees que va a pasar con todo este tema que tú estás predicando ya desde hace mucho tiempo? Y quizás no se te toma muy en serio o nunca se ha tomado muy en serio todo este tema de ser más, de estar más acorde con la naturaleza, de estar viviendo con la naturaleza y como tú decías que somos naturaleza. ¿Tú crees que después de esta pandemia va a cambiar algo de eso? ¿Cómo ves tú los siguientes meses? va a cambiar, pero a ver, cuando uno es bien curioso, y te hablo desde mi experiencia, al final, como te decía, lo importante no es cultivar toda tu comida en casa. Lo importante es empezar a cultivar en casa, lo que sea. ¿Por qué? Este tipo de pandemias y este tipo de crisis, lo que más necesitan es conexiones de nuevo entre la gente, lazos que se han perdido, ¿no? La vida es cada vez más individualista. Así como somos naturaleza, la gente, claro, va a empezar a cosechar, se va a dar el gusto, pero va más allá. Te empiezas a conectar con la naturaleza, pero también te empiezas a conectar con otros humanos, porque somos naturaleza. Entonces, lo que va a pasar de aquí en adelante, la gente va a empezar a cultivar más en casa, por sentirse más segura, o por aprender a conectarse con la naturaleza, o la razón que sea, pero eso va a generar que se empiecen a conectar entre otras personas. ¿Por qué? Tú cuando cosechas, y se van a dar cuenta cuando empiecen a cosechar, lo primero que quieres hacer es compartirlo. No importa si vas a comer media hojita, se lo quieres ir a dar a tu tía, a tu abuelita, con quien estás viviendo, al vecino de arriba, y eso empieza a crear lazos, porque vas y les miren lo que he cosechado. Se los das y así es como se crean lazos, ¿no?
el vecino, tu tía, tu abuelita, va a estar bien agradecida y la próxima vez que ella tenga algo en excedente o él tenga algo en excedente, va a pensar en ti también, ¿no? Esos lazos, cuando uno empieza a crear lazos a través de la agricultura urbana, se empiezan a generar espacios de comunión entre humanos donde se generan ideas, donde se genera soporte entre humanos, donde se genera ayuda, donde se genera contactos, donde se genera un montón de cosas, y empiezan a armar redes muy rápido, que es lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos, para salir de estas pandemias, para salir de estas crisis, vamos a necesitar mucha innovación, mucho cambio en nuestros hábitos también. Y la mejor forma de hacer eso, y la forma más acertada de lograr eso, es generando lazos. Y cultivando en casa van a ver que van a generar lazos automáticamente, ni se van a dar cuenta. Interesante lo que dices, no me había puesto a pensar en ese aspecto social, pero tienes razón. Incluso sin ir al de sembrar tu cosa, cuando cocinas algo rico, también lo primero que quieres es, oh, te voy a hacer probar esto, ¿no? Pero eso va más allá Claro. del que has sembrado. Me parece genial. No había pensado en ese aspecto social, pero sí, vamos a necesitar mucho de eso, Diego, después de esto. Y ahora sí, la pregunta que te quería hacer es, ¿qué está haciendo Croc ahora? ¿Y qué va a hacer después de esto? Y en general, ¿cómo Croc te ayuda a empezar este viaje? A ver, Craig lo que está haciendo ahora es fortalecer sus redes, fortalecer su comunicación vía online, porque no se puede hacer de otra forma ahora. Entonces, por eso estoy lanzando los videos. Esperemos pronto podamos lanzar una serie de talleres online, porque sí hemos estado dando varios talleres presenciales, pero como va a cambiar la cosa, hay que estar listos para todo. Vamos a empezar a dar talleres online, ojalá pronto. Eh, por favor, sigan la página y vamos a sacar todos nuestros anuncios. Y lo que estamos haciendo ahora, bueno, yo tenía mi huerto en otro lugar, después de la cuarentena, justo me mudé antes de la cuarentena, estoy en un departamento, he empezado a sembrar aquí en el departamento, pero ya con otro chip, ¿no? Antes sembraba, claro, como se siembra comúnmente, pero después he puesto a pensar cómo se siembra en momentos de contingencia, de crisis sanitaria. Y hay diferencias, ¿no? Entonces, en lugar de, por ejemplo, sembrar la lechuga cada 20 centímetros, que es lo recomendado, la estoy sembrando cada 5. ¿Por qué? Porque a las 2 semanas voy a poder entresacar lechugas chiquititas para mi ensalada y ya van a quedar, las que quedan, van a quedar a los 20 centímetros y esas van a poder crecer. Pero yo ya tengo mi primera cosecha a las 2 semanas, no tengo que esperar 3 meses, ¿no? Entonces estoy tratando de innovar en esas metodologías, cambiar un poquito el chip de cómo sembrar en cuarentena. Y aparte, estoy tratando de innovar en otras cosas. Por ejemplo, he empezado a incursionar no solo en cultivar vegetales, sino también en cultivar textiles, ¿no? Con hongos, con... Entonces, en eso estoy, porque la industria textil está muy globalizada, es muy poco local, ¿no? Y ahora Ujú. tenemos que empezar a pensar mucho más en cómo consumir local. O sea, ahorita estoy en pruebas, se ve bien prometedor, pero todavía queda un largo camino. Ojalá se pueda hacer textiles a partir de simbiosis entre hongos, levaduras y demás. Eso está haciendo Crack y lo que va a hacer Crack después es empezar a fortalecer sus cursos online y cursos presenciales y además está en el plan, porque la producción que hace Crack o los talleres que hace Crack o los huertos que instala Crack son huertos para autoconsumo. Por ejemplo, el huerto que yo tengo en mi casa es para que yo lo consuma y lo comparta. A la gente que le ha instalado huertos en sus casas es para que ellos consuman y las compartan. Pero ahora tal vez es momento de empezar a escalar un poco más por lo local que hay que ser, porque es mucho más seguro alimentariamente, y tal vez empezar a hacer más grande la producción urbana y empezar a vender también producto, ¿no? Producto cultivado en medio de la ciudad de La Paz. Vamos a ver cómo me va. Ese es el plan.
Genial. Aparte de fortalecer los talleres, ¿no? Claro, claro. Genial, genial. Entonces, a los que están viendo y les interese, entonces que te contacten, ¿no? Que empiecen a seguir tus redes, Claro, que te hablen. Quizás puedas estar haciendo webinars en estos sí, días y así. Como tú dices, es un momento de comunidad, pero más que todo de local. Y yo creo, sí, después de esto, la globalización en general va a tener un fuerte impacto. sí, Muchos países, desde el tema de barbijos, por ejemplo, de preguntarse por qué no tenemos nosotros barbijos, ¿no? Es que me imagino que no es tan complejo para una industria, no sé, como Canadá, por ejemplo, que está necesitando barbijos, pero ellos no producen. Entonces claro. es complicado. Entonces sí, yo creo que va a haber un relanzamiento de todo lo local y por eso quería hablarte, Diego. Me parece que lo que tú estás haciendo, que estabas haciendo incluso desde hace mucho tiempo, antes de pandemias, de todo, era genial, pero ahora se nota realmente la importancia Sí. de todo lo que tú haces. Ya no te quiero quitar más tiempo, Diego. Antes de irnos, te quería pedir si nos puedes mostrar lo que tú estás sembrando en el departamento y si Claro, a tienes ver. algunas palabras para cerrar y yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Ya, ok. A ver, les voy a mostrar los cultivos y les voy a dar las últimas palabras. Ven, por ejemplo, esta es una albahaca metida adentro, ya está bien. Y aquí afuerita hay unas aromáticas, unas rúculas, que es lo que empezó a sembrar y son las únicas macetas que tengo, ¿no? Y tengo que empezar a cultivar en botellas, lo que sea, pero tengo un poco más de espacio. O sea, como ven, no es difícil. De ahí, por ejemplo, ahí en esas aromáticas yo tengo albahaca, tengo quirquiña y tengo stevia, ¿no? Entonces, tampoco es urgente que vaya a traer azúcar si es que me falta azúcar, porque la stevia en fresco no tiene ese sabor raro que la stevia en polvito, ¿no? Solo se siente dulce. Pueden empezar con algo así de simple, no es difícil. Y mis últimas, o sea, lo que le diría a la gente es, anímense, no tengan miedo a fracasar. Eh, es muy probable que o sea, su primera siembra tal vez se muera, no salga bien, se enferme, pero no se rindan. A la segunda, a la tercera, les va a salir bien, no es tan complicado. Siempre traten de enfocarse bien en la salud del suelo. Yo sé que ahorita es un poco más difícil, pero hay un video en mis redes sociales en el que explica exclusivamente el suelo, cómo prepararlo. Anímense, anímense y van a ver no solo los beneficios que van a tener a nivel salud o que van a tener a nivel satisfacción de cuidar un organismo vivo y poder alimentarte de él, sino los beneficios de cómo los va a conectar eso de nuevo con otra gente. Es bien lindo. Eh, Agradezco yo un montón a la vida por haberme puesto este camino y a yo haber decidido seguirlo porque realmente lo más lindo que podemos hacer en esta vida es compartir y la agricultura urbana es la excusa perfecta. Genial, buenísimo. Gracias por tus palabras, Moco. Yo también invito a las personas que te sigan y que te escriban, que empiecen a unirse a los grupos que has mencionado. Voy a intentar dejar links de todo eso. Un gran abrazo, Moco. Un abrazo para ti. Nos vemos, Pica. Gracias por todo.